Bueno, mi nombre es Milady, soy estudiante de la UNIFA de Ingeniería del Petróleo. A continuación le presentaré mi trabajo de investigación que tiene como título Elaboración de una práctica de fluido para la determinación de una viscosidad de un lodo base agua de naturaleza arcillosa para ser empleado por el método del embudo de Mach en el Laboratorio de Procesos Petroleros y Petroquímicos Generalísimo Francisco de Miranda de la UNIFA La Isabelica. A continuación le hablaré como primera introducción. En Venezuela las producciones de petróleo, básicamente en el yacimiento, siempre se utiliza un fluido. Mediante este es necesario a lo largo de toda la perforación la utilización del mismo. Los aditivos agregados a esto le dan un componente o una manera de unirse para tener un fin con el lodo, ya sea lo que se quiere obtener aquí. Tenemos el capítulo 1. En primer lugar tenemos el planteamiento del problema, que dice que la viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia de deformación graduada producida por tensiones cortantes o tensiones de atracción de fluido. Esto lo dice Rodríguez 2022. Asimismo, cuando a un fluido se le aplica una fuerza cortante, el fluido presenta una resistencia al movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme con lo continuo, esto va a tener diferentes maneras de que el fluido se vaya comportando. En este mismo sentido, tenemos la característica como tal del instrumento, que es un embudo de Mach, simple que se usa formalmente de rutinaria para comprobar la viscosidad de un fluido, ya sea cualquier tipo de fluido. En este caso estamos utilizando el lodo que se quiere crear. Y pues el embudo de Mach está formado, es de forma cónica, con unas medidas de 152 milímetros y 305 milímetros de longitud. Está capacitado para 1500 cc de fluido. Por otra parte, los objetivos generales y específicos. Acá estaremos hablando del objetivo en general, que está complementado en la elaboración de una práctica para la viscosidad de un lodo base agua de naturaleza arcillosa por el método del embudo de Mach. En objetivos específicos está diagnosticar la situación en el laboratorio, analizar los cálculos del viscosímetro del embudo de Mach, el diseño de una guía de la práctica y por último tenemos la realización de la misma práctica para ver si es factible o no con la elaboración del manual. Entonces realizaremos la práctica para ver si el manual es factible para los estudiantes. Por otra parte tenemos la justificación. Dicho trabajo está especialmente diseñado o justificado, si se puede decir así. Se implementa una práctica de laboratorio que nos ayuda a elaborar un fluido, a buscar un lodo de perforación para estudiar la viscosidad del mismo y así ayudar a la comunidad estudiantil de la universidad a mejorar su educación, ya que esta práctica no está realizada en esta institución, jamás la han hecho y pues es algo que abarca la carrera como nosotros los estudiantes de Ingeniería de Petróleo. Esto ayudará a tener un conocimiento al 100% del mismo. En el capítulo 2 tenemos en primer lugar el marco teórico. Los antecedentes. En primer lugar, es una sección especial dedicada a las definiciones de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Que acá nuestro objetivo es definir como tal las especificaciones o las variables de mismo. Tenemos que Geraldo 2013
En primer lugar, la Universidad Nacional de México hizo un trabajo en maestría o doctorado al mismo y diseñó la elaboración y selección de un fluido de naturaleza perforable. Esta fue inducida por él, pero fue con fluidos. En este caso él utilizó agua de mar y en sus especificaciones quiso hacer un trabajo, digamos que parecido a ese, y él experimentó su manera y midió la viscosidad, pero fue en fluido del mar. Para alcanzar el objetivo se basó en estudios del comportamiento de fluidos de perforación convencionales y pues se le dio muy bien esta experiencia. García Richard en 2015 en la Universidad Central de Venezuela, en este caso los antecedentes nacionales se habla en este tipo, que él creó, el cual llevó a determinar los distintos tipos de fluido de perforación para aplicar un proyecto de Gran Mariscal Ayacucho. En el punto de referencia fueron tomados en PDVSA. Él sí fue directamente al campo de PDVSA y tomó las muestras necesarias. Para alcanzar el objetivo deseado se llevaron a cabo distintos estudios para cada tipo de fluido. La selección podrá así ayudar a ejecutar este tipo de prueba, de práctica, y dando conciso que sí es factible este tipo de instrumento o de estudio que se quiere generar. Los antecedentes ya nativos, se puede decir que esta edad sí hay universidades que han hecho este tipo de estudios parecidos. Por ejemplo, por la Universidad de la UNEFA, la extensión Isabel Sica, fue un estudiante que elaboró la medición de la porosidad a través del método de Marchel-Nutin, pero este fue otro método. Quiso hacer lo mismo pero con otro método, pero realmente este método jamás lo han implementado en la Universidad de la Isabelica, en UNEFA específicamente. Las bases teóricas, en esta se define el grado API. El grado API básicamente es nada más la medición de los distintos fluidos a diferentes tiempos para ver la viscosidad, qué tan espeso es, qué tan líquido es, qué tan sólido, qué fluido tipo es. Entonces es para ver básicamente la definición del grado, la clasificación de los fluidos de control. Durante la vida útil de un pozo veremos la utilización de fluidos de control. La base agua y base aceite. Los lodos base agua, ya mencionados, es un producto integrado por base continua de agua mediante los aditivos y se mezclan con agua. Y los base lodo son los mismos aditivos, ya puede ser la bentonita o la caliza, o también puede ser la varita mezclado con el aceite, igual mismo con lo del base agua. El sistema de arcilla, la composición y fundamento de los fluidos de perforación, como ya mencionado antes, varita y la bentonita. La varita es conocida también como varita o espacio pesado, siendo una de las principales características el ser un material intenso, no tóxico y que tiene una densidad de hasta 4.5 gramos por cc. Y la bentonita es un material compuesto por minerales de arcillas principales y morillas. Estos componentes son naturales. Cabe destacar que se pueden conseguir en diferentes tipos de yacimientos estos lodos. El embudo del mar, como ya antes mencionado, es un embudo cónico, es un instrumento diseñado hace mucho tiempo. Cabe destacar que ya se ha utilizado en otros países, en otras prácticas, y es algo que es funcional.
Bases referenciales. Con respecto a las principales bases referenciales tenemos Arial 2006 y en segundo lugar la UNESCO 2006. La UNESCO dice que en el ambiente en el que se aprende la ciencia práctica, y decimos se aprende, quiere decir que en los laboratorios no se enseña sino se va a aprender, se va a practicar dicha prueba. La práctica del laboratorio es un tipo de clase de tipo complejo, que el instrumento fundamental es el estudiante adquirir las habilidades propias de los métodos y así consolidar y realizar las teorías que ya están propuestas por dichos autores. La viscosidad del embudo, según Gómez 2003, para mencionar la simple viscosidad se emplea el embudo para registrar la velocidad de un fluido. Fluidos de perforación. Según Schumberger 2022, cualquiera de sus fluidos líquidos, gaseosos o mezcla de fluidos de cualquier manera, esto se puede en forma sólida utilizar operaciones de perforación de sondeo interno. Las bases legales. En este sentido hablamos las bases legales. Como todo trabajo de investigación tenemos que sustentar esto a bases legales. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del orden ideal es conveniente señalar la existencia de algunos artículos, tanto nacionales como estadales o donde se realicen. En este caso, la Constitución Nacional cubre, por decirlo así, o defiende en sus artículos la idea de ser producida o planteada o prácticas de esta base investigativa para darle así ya sea una idea más amplia de los hidrocarburos en la República Bolivariana de Venezuela, y es un proceso que está aceptado por la Constitución de implementar ciertas pruebas, dichas prácticas para la industria, para el beneficio del país. En el capítulo 3 tenemos como primer punto los marcos metodológicos. El aspecto general básicamente es el estudio de tipos de investigación, el diseño de la misma, las unidades de análisis, las técnicas de instrumentación, las variables, las muestras, la población, entre otros. En primer lugar, acá en este sentido tenemos el tipo de investigación. El tipo de investigación planteado en este sentido es el proyecto factible. El estudiante realizará por el medio de contacto directo la dicha práctica que queremos realizar por el método del embudo de Mach, lo cual permite obtener los datos necesarios para tratar la situación planteada de la universidad ya antes mencionada. El diseño de la investigación para Arial 2006 sostiene que el diseño de investigación es la estrategia general adoptada investigativamente por el problema planteado. Por lo antes señalado, el diseño de investigación está basado en una investigación experimental. ¿Por qué experimental? Porque es una investigación que se quiere presentar o realizar en la institución. Entonces es un método que tenemos para implementar esta misma, es algo que se va a concretar. Las fases metodológicas. Existen 3 tipos de bases. Está la fase 1, que es diagnosticar la situación. Como anteriormente he dicho, la fase de diagnosticar es ver la situación que está actualmente en el laboratorio para ver si está apta para hacer el experimento, para ver si están todos los instrumentos, todo el equipo. La fase 2 es la elaboración del manual que queremos realizar. Y con esta la fase 3, que es el análisis factible del manual, para ver si es concreto el manual, si es factible realizar, si
la forma, el método del manual está completamente entendible, ya sea para los estudiantes, así de esta manera poder hacer la experiencia. En número 1 de tablas tenemos la tabla de materiales requeridos para realizar la dicha práctica. Ya sea en esta tabla se presenta la bentonita, la varita, la espátula, el agua, el embudo, los vasos precipitados, la propeta, los dispensores, los soportes universales. En esta tabla 2 nombramos los recursos materiales que se tienen que utilizar para realizar la dicha práctica. En esto es hoja blanca, computadora, cartuchos, impresoras. En la tercera tabla están los recursos humanos, que son los facilitadores, los coordinadores, los estudiantes. En la unidad de estudio, acá tenemos en la unidad de estudio, que es el análisis preferencial del contexto de las características de la variable. El enfoque de la investigación, esta investigación se enfoca básicamente en un enfoque cuantitativo. ¿Por qué cuantitativo? Porque es la necesidad de averiguar para dar paso a ser implementado en diferentes tipos, ya sea en diferentes áreas, ya sea en una industria, en una empresa, en un laboratorio, como en este caso para estudiantes, u fuera del país en otras áreas. Las unidades de análisis. Las unidades de análisis en este trabajo está enfocada en mezclar la varita con la bentonita y agua, la cual la varita es un elemento indispensable para realizar la práctica, y la bentonita sódica será uno de los elementos utilizados para hacer la práctica de varios tipos o con varios tiempos. La población en este caso es el conjunto de los casos concuerdan que determinan las aplicaciones. Según Hernández Fernández, partiendo del 2006, dice, se puede decir que la población es la totalidad de fenómenos o de estudiantes en donde se originan los datos. Ya en este tipo de población es más particular, porque como tal no vamos a tener una gran población, sino vamos a ser nosotros mismos la población, ya sea la cantidad de personas que estén, ya sean profesores, coordinadores o estudiantes. En este caso de las muestras, en las muestras quiere decir está la totalidad de población, el cual es denominada varias autores. Se puede decir que es difícil buscar, hay muy poca información de este tipo de método, ya que el método es muy poco utilizado, es muy poco como implementado, y por ende hay muy poco tipo de información. El sistema de operaciones de variables. En el cuadro de variables tenemos fluido, viscosidad en un lodo base, agua de naturaleza arcillosa y de método de embudo y más. Las dimensiones de las operaciones básicamente accesibilidad educativa, accesibilidad geográfica y accesibilidad económica. Las técnicas de recolección de datos en función. En este sentido tenemos las técnicas de recolección de datos en función al experimento que podemos hacer o que vamos a plantear en el laboratorio. De ahí se basa la recolección de todos los datos a final del experimento. Instrumento de recolección de datos. El instrumento de recolección de datos es el principal recurso. En este caso sería el embudo de MAC, que es el instrumento principal de la práctica. El instrumento de captación y de registro serían como cámara fotográfica, cuaderno de apuntes, computadora y tablas de datos. Los instrumentos de medición son los dispensores, las balanzas, propetas, embudo de mar y espátula. Los vasos precipitados, la bentonita y la varita.
Las técnicas para la recolección de datos. En este caso, Falcón y Herrera se refiere a la técnica de recolección de datos como el proceso o forma particular. Esto quiere decir que es mediante el área donde uno encontró la información, teóricamente hablando, las páginas, las tesis, los libros, los documentos. En primera función se encuentra un manual de práctica de fluido, la ley de viscosidad de Newton y importancia de los lodos de perforación. Son varios libros y varias páginas web donde fue obtenido fue obtenida la información. La validez del instrumento. La validez del instrumento y confiabilidad refleja la manera en que el instrumento adjunta las necesidades de la investigación. Lo dice Hurtado 2012. La validez hace referencia a la capacidad del instrumento para cuantificar la formación significativa y adecuada de rasgos. En este caso, la validez del instrumento, como antes ya mencionado, hay muy poca información de en internet, por lo tanto muy pocos autores hablan de este tipo de método de instrumento del embudo de mar. Por ende, en esta práctica no se concreta como tal la validez del instrumento, pero sí tiene un punto de error y está en función a su ecuación. Dependiendo su punto de error, se hacen los cálculos necesarios de error y pues se obtiene, donde el tiempo teórico vacío tiene un 1 por agua y es el promedio experimental más o menos, aproximadamente, pero esto se hace con el cálculo ya en el laboratorio estándar. La confiabilidad del instrumento se realiza al grado de aplicación respectivamente las mismas unidades de estudio. Esto lo dice Hurtado 2012. Como ya antes mencionado, son muy pocos los autores o muy pocas universidades han implementado este tipo de práctica, pero para dar confiabilidad y del instrumento mismo, para eso nosotros queremos realizar el manual y confirmar que este método es factible de medir un fluido por medio de este instrumento, como lo es el embudo de mar, dando así la confiabilidad al final de la práctica si se da con un fin de ejecución bueno. Gracias, este fue todo mi presentación.